Hola, bienvenidos al podcast de Beca Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Hoy queremos dedicar este episodio a contribuir con la educación financiera, hablando del mundo de las inversiones de manera más cercana y fácil de entender. Explicaremos un nuevo tema y desde ya agradecemos sus sugerencias para ser consideradas en próximas entregas. Las temporadas de publicación de resultados de empresas en los Estados Unidos suelen ser un buen momento para hacer una evaluación de los valores del mercado y, más allá de lo que son el vértigo y la coyuntura de cada día, poder establecer una mirada de más mediano plazo sobre dónde estamos situados en materia de evaluación y si podemos hablar propiamente de que el mercado está, entre comillas, caro o, entre comillas, barato. Con prácticamente completos los resultados del tercer trimestre de 2023, en las empresas que integran el Standard & Poor's 500 se observó un crecimiento promedio de las ganancias por acción respecto del año pasado del orden del 3%. Este resultado parece en sí poco atractivo, pero luce más si se lo compara con las perspectivas que tenían los analistas de mercados para este periodo. Tengamos en cuenta que justamente esas perspectivas son las que en buena medida también establecen cuál es la dinámica en el corto plazo del índice Standard & Poor's. La proyección de los analistas situaba para este periodo de resultados en una caída en los resultados del orden del 4%. Eso da, por lo tanto, un nivel de sorpresa en los resultados bastante importante, del orden del 7% para este trimestre, con lo cual de ahí podemos de alguna forma extraer como balance que el resultado de este periodo ha sido bastante favorable. No es que esto tampoco sea extraño. En el primer trimestre de 2023, la sorpresa positiva fue un nivel similar al que estamos observando en el tercero, y en el segundo trimestre había sido del orden del 8%. O sea, este era un año en el cual las perspectivas de ganancias para las empresas había sido fuertemente negativo, en parte por la comparación con un buen nivel de ganancias del año 2022 y en parte, sobre todo, con las perspectivas de recesión que han estado dominando, digamos, en general el ánimo de los analistas de mercado. En la medida que esa recesión no se ha producido, no es de extrañar, por lo tanto, que en general los resultados del año 2023 hayan empezado a mostrar en este tercer trimestre una variación positiva con relación al mismo trimestre del año pasado. ¿En dónde ha estado concentrado este crecimiento de las ganancias? Bueno, fundamentalmente en dos sectores. Uno es el de servicios de comunicaciones, o sea, que de alguna manera va de la mano de lo que viene siendo el crecimiento de la tecnología digital en la economía, y el otro es el de consumo discrecional, lo cual justamente llama la atención para una economía que se suponía que iba a estar en recesión, y normalmente este sector, el de consumo discrecional, es el que más sufre en este contexto. Aquí es donde está uno de los mayores errores en las perspectivas de mercado, con un crecimiento interanual del orden del 47% en las ganancias, contra una perspectiva de crecimiento del 28% con relación al tercer trimestre del año pasado. Además de estos dos sectores, también conviene anotar, o es interesante visualizar, lo que ha ocurrido con el sector financiero, que también es un sector típicamente procíclico, en el cual, por alguna razón, se había instalado la creencia de que en un contexto de suba de tasas de interés, este sector podía tener
un desempeño desfavorable o negativo. Las perspectivas de aumento de ganancias para este trimestre en el sector financiero eran del 5,8%, mientras que el crecimiento observado terminó siendo del orden del 16% para las empresas que integran el S&P 500. Este crecimiento de las ganancias es importante, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas bastante negativas que había para el sector financiero tras la mini crisis que el sector sufrió a comienzos del año 2023. Entre los sectores con caída de ganancias se destacan en este periodo la energía, pero también esto está asociado de alguna forma a los menores precios del petróleo durante este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, pero también recordemos que las ganancias de las empresas de este sector en el año pasado habían sido bastante superiores a lo normal, con un crecimiento muy fuerte, sobre todo explicado en el corto plazo por la rigidez de la oferta, especialmente de combustibles, ante los cambios en la demanda en un contexto donde las inversiones en refinerías se habían reducido mucho en los últimos años, y eso ha generado un aumento de las ganancias promedio de las refinerías durante este periodo, especialmente en 2022, cuando el crecimiento de la demanda de energía había aumentado mucho y además se había dado al mismo tiempo una contracción en la oferta en el marco del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Entonces eso dio de alguna manera un efecto positivo en los resultados de las ganancias del sector en ese periodo, que ahora, obviamente, sobre niveles más altos, ya muestra un desempeño no tan fuerte en la comparación con el año anterior. El otro sector que también está sufriendo algo más en esta coyuntura es el sector inmobiliario, que muestra una caída de ganancias de casi un 29% respecto del año pasado, un sector que de alguna manera se está adaptando a lo que son las mayores tasas de interés, de todas maneras con un resultado algo mejor, negativo, pero algo mejor que lo que esperaban los analistas para este periodo. O sea que, en líneas generales, como resumen, lo que muestran los resultados son justamente todo lo contrario de lo que cabría esperar de una economía en recesión, sobre todo por lo que es el crecimiento en el sector de consumo discrecional y el crecimiento de las ganancias en el sector financiero. ¿Qué cabe esperar para el futuro? Bueno, esto es importante porque de alguna manera nos da una pauta de qué tan sólidos son las valuaciones actuales que tiene el mercado. A nuestro modo de ver, los próximos 3 trimestres van a mostrar un crecimiento bastante fuerte de las ganancias, en general en niveles de 2 dígitos, algo mejor, sobre todo para lo que tiene que ver para el cuarto trimestre, de lo que son las perspectivas de los analistas. Pero aún en ese contexto de un crecimiento bastante fuerte en las ganancias por acción, estamos obteniendo con los precios que actualmente, con el valor actual del índice Standard & Poor's, nos está dando una relación de precios de ganancia, de precios sobre ganancia, digo bien, de aproximadamente unas 19 veces, algo así como un poco más de un 5% en lo que sería la relación de ganancias a precios, o sea, la inversa del índice, o sea, el rendimiento de las acciones en términos de ganancias, sin considerar aumentos de capital, del valor del precio de las acciones. Este nivel de rendimiento de 5%, de un poco más de un 5%, que, repito, es justamente la inversa de una relación de precios-ganancia de 19 veces, un poco más de 19 veces,
parece o luce poco atractivo en un escenario que podríamos describir de higher for longer en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Por lo tanto, nuestras expectativas de crecimiento futuro en los precios de las acciones sobre estos niveles actuales de evaluación de mercado son bastante moderadas. De hecho, no esperamos un fuerte crecimiento en los precios de las acciones en un horizonte de un año. O sea, debería mantenerse de aquí a un año niveles del Standard & Poor's del orden entre 4.500 y 4.600, en definitiva los niveles en los que ha estado fluctuando en los últimos días. De modo que con esas perspectivas, por un lado favorables en lo que tiene que ver con los resultados, pero también mostrando que este último rally que han tenido las acciones de alguna manera ha estado más justificado por un exacerbado optimismo en lo que tiene que ver con la evolución de las tasas de interés y sus efectos sobre la economía y los resultados de los activos financieros. Habría que ser cauto, por lo tanto, en cualquier posicionamiento en materia de renta variable a partir de aumentos de precios que puedan producirse desde los niveles actuales. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.